Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión mes más del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a continuar en esta sesión 12 con las herramientas para la comprensión lectora 2 y vamos a ver específicamente el tema de organizadores visuales. Pues bien, los organizadores visuales son herramientas de comprensión textual. Existen organizadores que nos permiten jerarquizar los conceptos más importantes acerca de un tema. Ahora, es importante que cuando nosotros hablemos justamente de estos organizadores visuales, veamos o en todo caso subrayemos que es otra forma de poder plantear formas de comprender la lectura, ¿no? Habíamos estado viendo la sesión anterior que una de esas formas de comprensión de lectura es la técnica del subrayado. Y otra forma, quién sabe, para contenidos más complejos, más largos, o en todo caso que nos permiten hacer un proceso periódico de la información, ¿no? Como por ejemplo la parte teórica de cada clase, vendrían a ser estos organizadores visuales. Y fíjense, en este segundo punto que acabo de leer, nos dicen que estos organizadores visuales nos permiten jerarquizar los conceptos más importantes acerca de un tema. Nosotros ya habíamos dicho que un texto, cualquier texto, nos presenta obviamente un tema y respecto a ese tema nos da una serie de informaciones que no tienen la misma jerarquía o importancia, ¿no? Es decir, toda esa información que nosotros tenemos en un texto desarrolla un tema, pero tiene jerarquía, es decir, importancia diferente. Entonces, lo que hace un organizador visual es justamente eso, ayudarnos a jerarquizar la información de lo más importante, de lo central, ¿no? Hacia de repente lo más específico o en todo caso nos muestra una evolución del mismo, dependiendo de lo que se quiera plantear. Entonces, al jerarquizar la información, nos va a permitir, pues, tener de manera visual una información mucho más rápida de procesar, sobre todo al momento de hacer un repaso, sobre todo al momento de el estudio. Entonces, cuando hablamos de organizadores visuales, vienen a ser esquemas que nos permiten organizar las ideas más importantes sobre un tema. Se debe recordar que estos elementos son complementarios a otras técnicas vistas anteriormente como el subrayado, el sumillado y el resumen. Y se presentan entonces como técnicas que nos ayudan a comprender un texto, que nos ayudan a entenderlo mejor, que nos ayudan a estudiarlo. Obviamente que cuando estemos en procesos, ¿no?, de comprensión lectora, es decir, específicamente desarrollando un texto para efectos de las prácticas que tenemos o para efectos de el examen mismo, quién sabe desarrollar un organizador visual no sea lo más, digamos, conveniente por el escaso tiempo que tenemos y que por el tamaño del texto sería suficiente, ¿no? Esas técnicas de subrayado diferenciadas que explicamos la sesión pasada. Sin embargo,
cuando estamos nosotros estudiando materias, ¿no? Cada clase, cada semana tienen cursos de repente en donde la parte teórica es muy abundante o es compleja y entonces vale la pena, conforme vamos avanzando en las clases, aplicar para cada clase, para cada lectura que se nos va dando, ¿no? Por ejemplo, en un curso de historia, en un curso de filosofía, organizadores visuales que se vayan planteando, no sé, en un cuaderno y que nos permitan luego, a partir de ese procesamiento paulatino, diario, semanal, em, hacer luego una revisión rápida para el estudio. Entonces, habíamos indicado la sesión pasada que nosotros tenemos estrategias, ¿no? Y formas de aprendizaje diferentes. Hay algunos que en estas materias largas, ¿no? Como les he puesto el ejemplo, historia, filosofía, ¿no? Que tienen una parte teórica de repente abundante. Quién sabe, a algunos les es suficiente hacer subrayados diferenciados y a partir de esos subrayados diferenciados, bueno, tienen claro el proceso de repaso, el proceso de estudio. Pero quién sabe, a otras personas no les es suficiente eso, ¿no? Y quién sabe, les va mejor porque obviamente es más visual, nos jerarquiza visualmente el desarrollo de los contenidos, prioriza o nos da una evolución del mismo, ¿no? El organizador visual. Entonces, algunos otros, ya como técnica de estudio, ¿no? Cuando no es suficiente la técnica del subrayado diferenciado, es bueno que comiencen a desarrollar cada clase, cada semana, dependiendo de su orden de estudio, estos organizadores, repito, para esos cursos de información abundante. Y esto tendrían que hacerlo en proceso, ¿no? Realizada la clase, se avanza el organizador, ¿no? Indicada la lectura, se avanza el organizador, de tal manera que conforme vamos avanzando las sesiones, ya lo tenemos registrado en nuestro cuaderno, de tal manera que va a ser muy rápida la revisión y el aprendizaje, ¿no? Para un grupo de personas, ¿no? No significa de que quien maneja el organizador visual de repente es complejo la persona o es diferente. No, simplemente que tenemos formas diferentes de aprender y cada uno de ustedes en esos escenarios que les pongo, ustedes verán, ¿no? Por la gráfica que tienen acá al costado en la diapositiva, que si ustedes van avanzando organizadores visuales poco a poco en las asignaturas que correspondan, em, fíjense, luego para el repaso van a tener lo que están viendo a la derecha. A través de un golpe de vista podemos, ¿no? Precisar más rápidamente el concepto, las características, la evolución, porque ya está jerarquizada la información y está sumamente precisa, ¿no? Entonces, a algunos les cae mejor esta forma, ¿no? Posicionan mejor el aprendizaje y bueno, de eso se trata. Entonces, para aplicar esta técnica, sí es importante comenzarla desde prácticamente el inicio del curso, ¿no? Para que no se nos junte. Imagínense que vamos a tener examen, ¿no? Parcial o un examen el día, no, lunes, como hoy, y recién vamos a empezar estos organizadores, por decirles el viernes anterior. Entonces, se nos va a pasar seguramente los días recién haciendo los organizadores y bueno, no vamos a acabar.
¿no? Y bueno, se trata de que el organizador se vaya haciendo de manera procesual, de tal manera que vayamos, ¿no? Clarificando la idea clase tras clase y van a sentirse que encuentran una lógica increíble entre uno y otro. Dentro de los organizadores visuales tenemos el mapa conceptual. Son diagramas jerárquicos que reflejan organización conceptual acerca de un tema. Sus elementos son los siguientes: conceptos, proposiciones y palabras claves. Entonces ustedes ven que hacia el lado derecho, ¿no? Hacia arriba, digamos, se nos plantea el tema y va cayendo hacia abajo, ¿no? Hacia donde nos lleve, en este caso, la lectura, ¿no? Conceptos, como hemos dicho hace un momento, proposiciones, ¿no? Palabras claves, etcétera, según, obviamente, lo que se plantea en el texto. Entonces, fíjense cómo tenemos en el texto siguiente que nos dice: a partir del siglo XX, la lingüística se ha ido articulando en diferentes ámbitos y disciplinas, cada una de las cuales pone en énfasis aspectos particulares de la realidad lingüística, privilegiando en cada caso un determinado enfoque sobre los demás. Los ámbitos fundamentales en que se organizan las investigaciones lingüísticas son tres: el de la estructura y sus propiedades formales, ¿no? El de la cognición, ¿no? Y los fundamentos biológicos del lenguaje, y el de la sociedad y el de la actividad lingüística y sus productos. Entonces, eso que acabamos de leer, ¿no? Está graficado en cascada, ¿no? En orden lógico que va desprendiéndose hacia abajo, ¿no? En información, digamos, más puntual. Y ahí nosotros tenemos pues lo que hemos leído en este momento, ¿no? Fíjense, mucho más preciso, mucho más específico, tal como lo ven ustedes en el mapa conceptual. Imagínense ese texto que acabamos de leer presentado de la manera en que está hacia el lado derecho y teniéndolo ya en el cuaderno para repasar al momento de estudio, obviamente nos va a permitir, ¿no? Un aprendizaje mucho más sencillo. Pero obviamente esto se ha tenido que construir, elaborar en su momento. Entonces, mi recomendación es que para los cursos, sobre todo, ¿no? Y teniendo en cuenta, digamos, la mejor forma en la que ustedes se entiendan, ¿no? Respecto a su aprendizaje, vayan aplicando estos organizadores visuales poco a poco, porque eso va a permitir, pues, posicionar mejor la información y sobre todo a la hora de estudio, a la hora de repaso, imagínense, ¿no? Prácticamente en un golpe de vista tenemos claramente cómo se ha ido desarrollando. Tenemos también dentro de otra posibilidad el esquema. Un esquema manifiesta las ideas más importantes de un tema, la idea principal e ideas secundarias. Existen diversos tipos de esquemas, entre los cuales destacan los esquemas de llaves, flechas y cajas. Entonces, efectivamente, acá nosotros estamos viendo una relación, ¿no? Que va en horizontal y va en vertical dependiendo del tema que se nos plantee y cómo, ¿no es cierto?, se desarrolla la información, la idea. Entonces, nos dice acá en el texto: a partir del siglo XX, la lingüística se ha ido articulando en diferentes ámbitos y disciplinas, cada una de las cuales pone en énfasis aspectos particulares de la realidad lingüística, privilegiando en cada caso un determinado enfoque sobre los demás.
Los ámbitos fundamentales en que se organizan las investigaciones lingüísticas son tres: el de la estructura y sus propiedades formales, que lo encontramos arriba; el de la cognición y los fundamentos biológicos del lenguaje, que es lo que tenemos hacia el medio; y el de la sociedad y la actividad lingüística y sus productos. Entonces, nosotros vemos que en este esquema, ¿no? O digamos, esquemas de llaves tipo cuadro sinóptico, flechas, cajas que van desarrollando ideas, que no es otra cosa que una forma de presentar también, digamos, esta jerarquía de información, ¿no? Fíjense, es parte aquí hacia el lado derecho cuando nos habla justamente de la lingüística, y a partir de esto que nos habla de la lingüística comienza a desarrollar cuáles son esos tres ámbitos que acabamos de leer, sobre los cuales se desarrolla, ¿no? Y ahí vamos obviamente ubicando la información que se tenga de manera más pertinente. Entonces, como habíamos dicho hace un momento, a la hora de repasar y ver ese esquema, bueno, nos posiciona la información fundamental, y obviamente va a ser mucho más fácil no solamente comprenderlo, sino sobre todo repasarlo. Ya está listo. Tenemos acá ejemplos entonces de mapas conceptuales. El mapa conceptual, ¿no? Se va desarrollando dependiendo, obviamente, de lo que se plantea. Em, Vamos a ir nosotros haciendo el desarrollo, ¿no? Dependiendo hacia dónde se está dirigiendo el autor, dependiendo de su complejidad, nos vamos a ir dando cuenta con la lectura. Entonces vamos a ir ubicando siempre la información más importante que permite, en este caso, el desarrollo del mismo. Entonces, imagínense haber hecho el proceso paulatino de cada clase, ir haciendo estos esquemas, ¿no? Al momento del repaso, y no solamente del repaso, sino que cuando pasamos a la siguiente clase, que generalmente es una evolución de la clase anterior o es un desarrollo, la parte primera siempre tiene un porqué. Bueno, vamos comprendiendo mejor, ¿no? Entonces, en un cuaderno de estudio de algunas asignaturas complejas o amplias en teoría, bueno, esto ayuda muchísimo, pero hay que hacerlo desde el inicio, desde el comienzo, para que podamos ver en todo caso la evolución, ¿no? La propuesta en todo caso en la que se desarrolla el curso, y lo vamos a tener pues de una manera muy gráfica. Ahora, cuando hay información muy amplia en relación a un punto, porque de repente respecto a un caso particular se nos da, por ejemplo, características, ¿no? Las características en relación a un objeto, a un elemento, pueden ser diversas, ¿no? Y de repente la información es amplia, la que se nos presenta en el texto. Por ejemplo, fíjense, vemos este esquema en donde a partir del tema que se plantea salen varias ideas, porque acá no hay una secuencia de desprendimiento, sino acá hay una secuencia vinculante, por ejemplo, de aspectos, de elementos, de características. Entonces, todo sale de lo mismo y es muy amplio el tema, y bueno, puede ser esta presentación. A lo que voy es que un organizador visual lo desarrollamos nosotros dependiendo de la línea hacia donde nos va llevando el texto, porque nosotros vamos a ir haciendo este resumen visual a partir de un texto, y el texto lo ha organizado, lo ha planteado un autor con un propósito, con una intención, ¿no? Pero, digamos, va desarrollando entonces la secuencia.
Entonces, cuando nosotros planteamos el organizador visual, nos vamos a ir dando cuenta hacia dónde va, cómo se procesa, ¿no? Acá nos estamos dando cuenta que de repente el tema nos habla solamente de características, solamente nos habla de sus propiedades y podemos hacer una presentación como la que está acá, que no desencadena en elementos cascada, ¿no? Como vemos en los casos anteriores, que a partir, por ejemplo, de un punto, ¿no? Se desarrolla en dos y luego este se desarrolla en uno y luego acá en dos. Acá vemos que no, ¿no? A partir de un solo punto salen, por ejemplo, características, elementos, entonces podemos hacer algo de esta naturaleza, pero somos nosotros los que representamos gráficamente eso. Hacemos una representación visual de lo que nos plantea el autor, ¿no? Entonces, el camino que llevemos está en línea, ¿no? De la jerarquía o de lo que plantea, en este caso, el autor de un texto. Acá nosotros vemos pues cómo este tipo de esquema que hemos visto hace un momento, ¿no? En donde se trabaja de repente a partir del tema, cajones, ¿no? Líneas, flechas que van en desarrollo, nosotros lo vamos a ir planteando, ¿no? Según la necesidad que tengamos. Entonces, subrayo esto como algo muy importante y de repente algunos que se sienten muy cómodos con la técnica del subrayado diferenciado, de repente puede haber algunos temas que sí requieran hacer esto, ¿no? Y otros que requieran esto prácticamente para todos, está perfecto, ¿no? La forma de aprendizaje es totalmente diferenciada y la finalidad es lo que importa, es decir, que yo aprenda y yo tengo que descubrir cómo me siento más cómodo, pero esto, repito, no se puede hacer de la noche a la mañana. Tengo examen el lunes, entonces empiezo a hacer el domingo, no tiene sentido, ¿no? Esto tiene que hacerse, ¿no? En el orden que se va llevando la clase para que podamos hacerlo también con gusto y podamos ir viendo los resultados parciales. Muy bien, vamos a ver a continuación un texto de ejemplo. Les pido que lo lean, por favor, y luego presento las preguntas. Adelante, chicos. Bueno, se nos plantea acá la pregunta. La alternativa que mejor resume el texto es...
Ok, a partir, muy bien, de la lectura que hemos hecho, la alternativa que mejor resume el texto sería efectivamente alternativa A. La metáfora no solo es un recurso del ámbito literario o lingüístico, como lo cree la mayoría de la gente, sino también forma parte de nuestro sistema conceptual, por lo que pensamos y actuamos en términos metafóricos. Muy bien, tenemos entonces respuesta A. Y bueno, con esto vamos pasando ya a la separata. Un momento, por favor. Muy bien, entonces tenemos ya acá en la separata un poco la parte teórica que hemos visto hace un momento. Y bueno, me parece importante reforzar este aspecto, ¿no? Los elementos principales del organizador visual. En primer lugar, tenemos un concepto general, es el nombre del tema central que se pretende desarrollar o describir y se coloca en el centro, ¿no? Es el planteamiento del tema y en la parte superior de la hoja o dependiendo de lo que se esté desarrollando. Conceptos son las ideas principales y las secundarias del concepto general y se distribuyen de manera jerárquica, ¿no? Puesto que van de lo más general a lo más particular, de lo más importante a lo menos relevante. Es decir, ahí comienza la cascada, ¿no? Eso que hemos identificado, bueno, igualmente de eso nos ponen sus conceptos, sus características, entonces va cayendo hacia abajo en cascada. Tenemos las líneas o flechas, que son los elementos que muestran gráficamente cómo se relacionan los conceptos, ¿no? Y las palabras de enlace, que son los elementos que muestran verbalmente cómo se vinculan los conceptos y se describen al lado eh, o sobre las líneas o las flechas. Entonces, como nosotros vamos a tener cascadas, ¿no? Que cajones, ¿no? O círculos que van cayendo en cascada, y vinculados con una flecha. La idea es que al costado de la flecha, sobre la flecha, no vaya esta palabra, digamos, enlace, ¿no? Para poder tener en claro, bueno, cómo del cuadrante o del círculo anterior llegamos al siguiente, ¿no? De repente estamos especificando ahí una vinculación, estamos estableciendo ahí una diferenciación. Entonces, eso es lo que tenemos que plasmar justamente al costado sobre, ya eso es una cuestión particular, sobre las líneas. Muy bien. Tenemos a continuación entonces un ejercicio. Vamos a leer el siguiente texto y vamos a completar el mapa conceptual, que prácticamente ya lo tenemos acá listo, a partir de lo que nos dice el texto. Vamos entonces a desarrollarlo en silencio. Adelante, chicos.
A ver si tenemos algún participante que desea compartirnos que ha puesto en el primer círculo. A ver, adelante. A ver, por favor, espero una intervención. Me avisan. Profesora, podría ser, yo en mi primer recuadro puse lenguas humanas, que es como el tema general, luego puse propiedades singulares. En la parte donde se ramifican tres, puse dualidad estructural, productividad y libertad situacional. Después, cuando Ujú. se juntan, se hace uno solo. Puse sistema combinatorio de elementos simples a complejos y puse el resto, que son los cinco. Puse modificar la realidad, racionalidad, pensamiento abstracto, registrar el pasado y planificar el futuro. Ese sería mi organizador. Perfecto. Muy bien. Tal como lo ha desarrollado su compañera, ha ido efectivamente en cascada, ¿no? Y está poniendo justamente los elementos centrales, ¿no? En relación al texto. Y prácticamente vamos yendo pues a partir de lo que se plantea, ¿no? Como bien dice su compañera, bueno, pasamos de justamente las lenguas humanas a hacer en este caso la diferenciación, ¿no? Ya cuando nos hablan pues de, en este caso, todo el desarrollo, la dualidad de estructura, ¿no? Digamos, sería acá el primer círculo, ¿no? Como nos acaba de decir, la productividad en el centro, ¿no? Y la libertad situacional, perfecto. Y tal cual, ha ido desarrollándolo de acuerdo a lo que nos plantea. Acá de ahí viene que estos tres puntos, ¿no? Se concretan en uno solo, ¿no? Que es justamente este sistema combinatorio y discreto autónomo, que es justamente lo que ve en el centro, y luego ya fácilmente identificable estos cinco puntos o aspectos que se desprenden justamente del anterior. Perfecto, ¿no? Palabra más, palabra menos, ya eso es muy particular, pero fíjense qué maravilloso tener listo esto ya así, porque lo hemos ido haciendo paso a paso cada clase. A la hora de estudiar, inclusive cada clase vamos a ir comprendiendo más ya y de repente el tema de la siguiente semana, porque ya hemos hecho una ubicación jerárquica. Entonces, es importante, ¿no? Para algunas asignaturas aplicar esto, porque nos va a ayudar en nuestro proceso de aprendizaje. Muy bien, felicitaciones a la señorita que participó. Vamos a pasar ya entonces a la sección B. Tenemos el primer texto. Texto número 1 es un texto mixto. Vamos a estar con cuidado, tanto con el texto como con las imágenes. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos entonces el desarrollo del texto y tenemos como primera pregunta, ¿cuál es el tema central del texto? B. Ok, muy bien. Para la pregunta 1 tenemos alternativa B de bueno. El grado de apoyo de los latinoamericanos a la diversidad sexual y de género según un estudio de TEDx. Efectivamente, ahí el autor del texto señala lo siguiente, ¿no? Eso lo tienen explícito en el texto. Un reciente estudio de la empresa de publicidad TITS muestra que aún queda un largo camino por recorrer en América Latina. El estudio revela que el apoyo de los latinoamericanos a esta causa es todavía muy limitado, ¿no? Entonces, por eso tenemos alternativa B de bueno. En la pregunta siguiente, pregunta número 2, ¿cuál es la idea principal del texto? La A. Muy bien. Alternativa A. Los latinoamericanos muestran un limitado grado de apoyo a la diversidad sexual y de género, según un estudio de la empresa de publicidad TEDx. Efectivamente, vemos que este texto continuo, ¿no? y el gráfico puntualizan que el apoyo por parte de los latinoamericanos a los avances en materia de diversidad sexual y de género no han sido suficientes hasta ahora. Muy bien, pregunta número 3. El término encasillar connota, Ofensa. Archivar. a ver, revisamos. Ataque. Prescripción. Reducción. Ujú. Reducción, profesora. Efectivamente, acá de acuerdo, sí, sería reducción, ¿no? Porque encasillar, según el diccionario, bueno, significa clasificar personas o hechos con criterios poco flexibles o simplistas. Es decir, implica considerar a una persona, ¿no? con menos criterios o características de las que posee en realidad. Entonces sería alternativa E, reducción. Muy bien, claro, se nos encasilla en algo, ¿no? Teniendo diferentes posibilidades y matices, se nos encasilla en algo. Muy bien. En la pregunta número 4, respecto de la imagen y el texto, ¿es posible inferir que las marcas en Latinoamérica? La A. Muy bien, alternativa A. No representan cabalmente a los miembros de la comunidad LGBTQIA+ en sus campañas publicitarias. Efectivamente, acá el autor señala que las marcas y los medios encasillan, no reducen a los miembros de la comunidad LGBTQIA+. Esto implica pues una representación parcial, incompleta respecto a sus posibilidades. Muy bien, por eso tenemos A. Pregunta número 5. Si en el Perú una marca de ropa orientara su publicidad al mercado LGBTQIA+, una parte mayoritaria de la población, entonces E. La D. tendríamos alternativa D, ¿no? Vería esta acción como intrascendente. Y es que el autor señala que la mayoría de la población, según el estudio, ve el rol de las marcas como poco importante,
¿no? Entonces, dado a que la población, ¿no? De acuerdo a lo que refleja el estudio, ve el rol de las marcas como poco importante, bueno, obviamente, atendiendo a lo que nos plantea la pregunta, a la situación, obviamente sería alternativa de dado. Ok, muy bien, vamos a pasar entonces al texto siguiente. Tenemos texto número 2 y tenemos los textos dialécticos que siempre son muy interesantes. Vamos entonces leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es el tema polémico que se debate en ambos textos? A. Muy bien, alternativa A, la despenalización del aborto. Y es que efectivamente vemos que ambos textos dan razones a favor o en contra de la despenalización del aborto. Muy bien. Pregunta 2. Señale el sinónimo contextual de desatino en el texto B. Absurdo. Muy bien. Alternativa C. Absurdo. Fíjense, la palabra desatino significa locura, ¿no? Despropósito, error. Por lo tanto, se puede sustituir atendiendo a las alternativas por absurdo. Muy bien. En la pregunta número 3 nos dice, a partir del texto A se infiere que el embrión humano. La E. Muy bien. Alternativa E. Se convierte en sujeto cuando la mujer decide convertirse en madre. Efectivamente, según el texto, ¿no? Nos dice de manera explícita, nos dice así. Quien hace sujeto a dicho embrión es el vínculo entre este y el deseo de la madre. Es decir, el deseo materno que anhela que dicho embrión sea un hijo. Es lo que nos dice prácticamente el texto. Muy bien, pregunta número 4. ¿Es compatible con lo afirmado en el texto B decir que la vida humana? A. La A. Muy bien. A. Empieza a partir de la fecundación. Efectivamente, ahí en el texto B se dice explícitamente lo siguiente. Nos dice, la vida humana comienza en el instante de que el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide. Muy bien. Pregunta 5. En la perspectiva del texto B, si la vida humana no empezara con la fecundación, entonces A. La B. B. En esa situación que nos plantea la pregunta, sería B. Entonces, la objeción, entonces el cuestionamiento al aborto, perdería pues gran parte de su asidero, gran parte de su sustento, de su argumento. Y es que, según el texto B, el aborto es un desatino, ¿no? Pues siempre implica acabar con una vida, ya que apenas se da la fecundación, bueno, el embrión está vivo, lo que lo convierte pues en homicidio. Entonces, repito, dada la situación que nos plantea la pregunta, tendríamos B de bueno. Entonces, la objeción, el cuestionamiento al aborto, perdería gran parte de su argumento, de su sustento, de su base. Muy bien. Vamos entonces ahora al texto siguiente, texto número 3. Por favor, leemos atentos. Adelante.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es el tema central del texto? B. Muy bien, bueno, la inconsistencia de la teoría terraplanista. Vemos efectivamente que en el texto se señala como la creencia terraplanista es desbaratada por un poco de pensamiento y análisis racional de la información. Por eso tenemos alternativa B de bueno. En la pregunta 2, el sinónimo contextual de amago es, La A. ok, efectivamente tenemos alternativa A. La palabra amago se usa para referirse al intento, ¿no?, del basquetbolista de emplear el método científico, aunque obviamente sin el rigor y exactitud del verdadero método científico. Muy bien. Pregunta número 3. Es incompatible con lo afirmado en el texto decir que el amago del basquetbolista, B. a ver, bueno o dado. Dado. Ok. Alternativa D. Prueba claramente las deficiencias del método científico. Bueno, esto es incompatible en relación a lo que nos plantea la pregunta. Y es que en el texto se indica que el intento de Shaquille O'Neal se salta pues varios pasos del método científico. Muy bien. En la pregunta número 4. A partir de la historieta, se puede inferir que entre el sorprendente avance tecnológico actual y el impacto de este en la mente de las personas, se revela, B. muy bien, B de bueno, una paradoja. Efectivamente, la historieta revela una paradoja, una contradicción entre el avance científico y la propagación de ideas precientíficas e incluso, ¿no?, algo anticientífico, diríamos, ¿no? Por eso tendríamos alternativa B de bueno. En la pregunta 5, si una persona creyera una teoría conspiranoica absurda difundida a través de videos de YouTube, entonces A. muy bien, demostraría una falta de pensamiento crítico. Y es que una teoría no puede aceptarse sin más, ¿no? Pues hacerlo evidenciaría, bueno, eso, ¿no? La falta, la ausencia de un pensamiento crítico. Muy bien, vamos entonces con el último texto. Ingresamos al texto en inglés. Tenemos el siguiente passage. Adelante, chicos.
Muy bien, primera pregunta nos dice, ¿cuál es el tema central del texto? La La E. D. Muy bien, dado el valor científico de la práctica llamada homeopatía, ¿no? El autor nos da efectivamente argumentos en torno a justamente este aspecto. Pregunta número 2. ¿Cuál es un sinónimo contextual de la palabra espabila? Besito. A ver, revisamos. Sería alternativa. Espabilar significa estimular, dar impulso, ¿no? Animar. En este caso sería pues alternativa E. En la pregunta número 3, es incompatible afirmar que según el texto el valor científico de la homeopatía es significativa porque muy bien, chicos. Pregunta número 3, marquen alternativa A. Pregunta número 4, alternativa A. Pregunta número 5, bueno. Bien, chicos, de esta manera estamos cerrando la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos la siguiente clase. Un abrazo, chicos. Gracias. Luego, Miss.